Esta ayuda nos permite continuar los proyectos que venimos realizando desde hace años y sobre todo porque nuestra asociación no cuenta con una financiación fija, entonces nos permite, este tipo de ayudas nos permite realizar los proyectos anuales de la asociación. Nos activa un poquito más y salimos de la casa y es importante hacer deporte y caminatas y yo nado y participo en todo. Bastante, porque si las personas mayores nos vamos quedando en la casa, después ya no salimos, así podemos salir con los compañeros, hablamos, caminamos, hacemos ejercicio y de todo. Bastante bien porque yo acostumbro a estar en el centro y estoy con todos los mayores, porque a mí me gusta mucho caminar, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Para todo, para sentirse uno bien. La salud mental es importante a lo largo de toda la vida, no solo con el colectivo de mayores, pero precisamente con estas personas que ya cuentan con un deterioro propio de la edad, no solo físico, que es el que más le prestamos atención habitualmente, también debemos prestar atención a ese deterioro más cognitivo. Normalmente cuando hablamos de personas mayores y hablamos de salud mental, enseguida vamos a pensar en personas con pérdida de memoria, con falta de atención o incluso que les cuesta hablar. Cuando hablamos de salud mental, no solo hacemos referencia a los aspectos cognitivos, sino también a los aspectos emocionales y sociales. Aspecto que normalmente se deja un poco de lado y que en esta ocasión queremos resaltar. Hablar de los mayores de cómo se sienten, de cómo se encuentran en su día a día, de qué es lo que más les cuesta hacer o incluso qué echan en falta. Asegurar que tengan ciertas redes sociales, no simplemente llevarlos a un centro a que establezcan relaciones, sino que no pierdan las relaciones con sus vecinos, con lo que ya hacían cuando eran jóvenes, es fundamental para asegurar esa parte de salud mental. Y en eso es donde nos centramos en este proyecto.
y sin pensar a su amada comenzó a deshojar. Me quiere, no me quiere, decía. Me caso, no me caso, repetía. Cuentan que un viejo circo ambulante lo vio llorando, algo que no habían visto nunca, un elefante llorar, y lo cogieron para su show. Mi abuelo, que ese circo visitó, me dijo que un enorme elefante con tristeza miraba en el suelo una flor que nadie antes había visto. El cuento es una herramienta que utilizamos para estimular no solo en la infancia, que es cuando más se ha utilizado o tradicionalmente más se ha asociado, sino durante toda nuestra vida. Con los mayores en este proyecto intentamos que el cuento sea central para estimular no solo los aspectos cognitivos a través de preguntas sobre el cuento o directamente haciendo memoria de cosas que le han pasado en su infancia, en su juventud o a lo largo de toda su vida y que se asemejan o se hace referencia en el cuento, sino también para estimular algo que es muy importante y es su narrativa de vida. Hacer que los mayores nos cuenten su vida, nos cuenten su historia de vida, hace que se trabajen aspectos cognitivos, emocionales y sociales que a través del cuento se hace mucho más sencillo externalizando esa narrativa y poniéndolo en manos de otros personajes y además creando con esos personajes una historia que se puede asemejar a nuestra propia historia de vida y en la cual vertemos todas esas emociones, todos esos miedos y todas esas emociones más positivas de sorpresas, alegrías que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, utilizar el cuento en este proyecto es central y además lo utilizamos como forma de vincularnos con ellos y de establecer ese primer contacto para que pierdan el miedo al trabajo con otras personas externas y para que sigan sintiendo ganas de escuchar historias tal como lo hacían cuando eran pequeños. Cuando hablamos de retos en la actualidad para atender a la población de las personas mayores, tenemos que centrarnos sobre todo en cuáles son los servicios que ponemos a su alcance. Tradicionalmente, los únicos servicios que se les destinaban a las personas mayores quedaban relegados a la atención social o sociosanitaria y no se establecían espacios donde poder establecer relaciones sociales o donde atender a otras esferas de su vida como el ocio o incluso la estimulación cognitiva. En espacios como el que estamos hoy desarrollando un proyecto asociado a esta Asociación Vida y Valores, nos aseguran que no solo se establecen espacios de estimulación cognitiva, no solo se atiende a su salud física a través de fisioterapia o incluso de enfermería, sino que se atiende a una faceta que normalmente está más relegada, que es la faceta emocional y la faceta social. Ese es uno de los retos que se plantea en la sociedad de hoy, que nuestros mayores sigan siendo libres para decidir si venir o no, sigan siendo capaces de poder decidir en qué actividades van a participar y seguir ofreciéndoles a ellos las mismas posibilidades que tenemos el resto de colectivos de la sociedad. En la actualidad, muchísimas asociaciones se ofrecen para establecer servicios donde el mayor siga teniendo y asegurando sus derechos. Aspecto fundamental, puesto que no solo podemos atender al mayor como una persona con déficit físicos y cognitivos, sino con multitud de potencialidades. Entender la fortaleza de las personas mayores es entender también que tienen muchísimo que aportar a la sociedad y que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios.